tierra estaba corrompida, ¿cómo está la tierra ahora? ¿Cuántas leyes anticristianas hay ahora? ¿Cuántas leyes con el sexo a punto de que la firmen o no, pero están ahí? Aún de quitar el derecho a los padres de definir el sexo con el que viene un niño. En otras palabras, un corazón que me agrada. Yo no sé si usted te ha dado cuenta los tiempos que estamos viviendo de miedo. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Usted se ha dado cuenta? Estamos viviendo tiempos muy importantes. Quizá no están en nuestros pies, pero están en el mundo y nosotros somos parte del mundo. Quizá están en otras tierras lejanas, en el oriente, pero esos reflejos vienen aquí. Estamos viviendo tiempos de emergencia. ¿Usted lo sabe? Tiempos de emergencia. ¿Usted lo tiene? Situación extrema en mitad de un conflicto armado. Lo que está pasando en el mundo. Y enfrentando el incremento de la persecución bajo el dominio talibán. Cada año Puertas Abiertas elabora la lista mundial de la persecución, que clasifica los 50 países en los que los cristianos sufren los niveles más altos de persecución y discriminación. Estos son los 5 primeros países de esta lista. Número 5. Yemen. Un lugar peligroso para ser cristiano. El país está sumido en una crisis humanitaria y la ayuda de emergencia se distribuye principalmente entre los musulmanes devotos a través de las mezquitas locales. Los cristianos son una especie en peligro de extinción. Considerados como incrédulos, se enfrentan a diario a la discriminación. La mayoría de los cristianos extranjeros e inmigrantes han abandonado el país. Toda disidencia es brutalmente reprimida y puede llevar a la detención, la tortura y cosas peores. La razón principal del ascenso al número 5 de la lista mundial de la persecución es el aumento de la violencia denunciada contra los cristianos. Número 4. Libia. Aunque la situación política se ha establecido un poco, Libia sigue plagada de anarquía. Los cristianos son especialmente vulnerables y la opresión y la violencia contra ellos es extremadamente alta. El conflicto militar en Libia está contribuyendo a extender la influencia de los islamistas. La anarquía ha dejado a los cristianos en todos los ámbitos de la vida en una situación de vulnerabilidad frente a la hostilidad y los ataques de los extremistas o incluso de sus propias familias. Número 3. Somalia. Los cristianos del país son todos conversos del Islam y corren el riesgo de ser asesinados por los extremistas. Los líderes de los clanes, los ancianos y los familiares vigilan los movimientos de cualquiera que sea sospechoso de ser un cristiano converso. El país está sumido en una incesante guerra civil y la reciente toma de posesión de los talibanes en Afganistán ha supuesto una inyección de moral para el grupo terrorista islamista Al-Shabaab. Número 2. Corea del Norte. Aquí los cristianos son vistos como enemigos del Estado. La visión del régimen y su líder Kim Jong-un no han cambiado. A pesar de que el país ya no encabeza la lista mundial de la persecución por primera vez en 20 años, la persecución a la que enfrentan los cristianos es igual de intensa. El líder del Estado y sus antepasados son adorados como dioses. El puñado de iglesias son solo un espectáculo, un simulacro de libertad religiosa. En realidad, poseer una Biblia es ilegal y muy peligroso. La nueva ley de pensamiento antirreaccionario ha hecho que se detenga a más cristianos y que se cierren las iglesias en casa. Cualquier ciudadano identificado como cristiano se enfrenta a la detención, la tortura, los trabajos forzados y la muerte en uno de los numerosos y brutales campos de trabajo del país. Otros miembros de la familia también pueden ser detenidos con ellos. Número 1. Afganistán. La toma del poder por los talibanes ha reforzado una tendencia que ya estaba presente, incluso mientras las tropas internacionales estaban todavía en el país. La persecución de los cristianos en Afganistán está empeorando. Las milicias de talibanes persiguen a los cristianos. Casi todos los creyentes en Afganistán son de trasfondo musulmán y corren el gran peligro de ser asesinados por los talibanes o por su propia familia debido a su nueva fe. No hay ni siquiera un edificio oficial de la iglesia en el país, pero la iglesia clandestina de Jesús está decidida a sobrevivir a pesar de todo.
Un cristiano afgano dice: somos la Iglesia de Cristo. Estamos aquí para quedarnos, pase lo que pase. Si deseas más información sobre los países Eso merece que que usted conforman la se lista levante mundial y de dé un la persecución, aplauso. así como los testimonios de estos valientes creyentes, Por honor a esa gente peticiones de oración, en el visita oriente nuestra web. que no tienen la libertad que tú y yo tenemos. Eso es para que nos llene de vergüenza. Debemos sentirnos avergonzados cada uno de nosotros por nuestra comodidad siguiendo al Señor. Esto es para vergüenza de nosotros. Y quizás son palabras duras, pero es la palabra que el Señor me ha dado para nosotros. No para ti, para nosotros. ¿Cuál es nuestra postura delante de esta atrocidad que está pasando en el mundo? Porque ahora solamente conocemos, quizás si estamos escuchando la noticia, lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Quizás ese pedacito y nos sentimos quizás atemorizados por si acaso una tercera guerra mundial viene y nos va a afectar porque ya estamos mirando la gasolina, por ejemplo. Es una vergüenza. Por eso dice la palabra: el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no profundizamos, porque no queremos quitar nuestros ojos más allá de nosotros mismos, de lo que está pasando en mi casa. Y el Señor nos dice que tenemos que abrir nuestro entendimiento, porque afuera eso es lo que está pasando. Y esas son las estadísticas del 2020. Las de 2021 y 2022 pueden ser mayores. Dice que la muerte un 60% ha aumentado en esos países del oriente. Y nosotros estamos aquí preocupados de que si el pelo me quedó bonito, de que si las uñas están largas, de que si el hijo mío no quiere comer la comida que le estoy haciendo, cuando otros no tienen nada. Cuando otros, en la China, por ejemplo, la gente tiene que entrar a escondida. No se pueden cuantificar cuántas iglesias tiene China, pero son muchas. Corea del Norte, pero son muchas. ¿Saben por qué? Porque tienen que hacerlo en secreto. Porque tienen que esconderse. Porque si lo encuentran, ustedes no sé cuánto escucharon, aún la familia va a sufrir consecuencias. A muchos lo encarcelan, a otros los matan. Los musulmanes le cortan la cabeza. Y eso está lejos de nosotros. Usted sabe las estadísticas en Europa. Ustedes saben con la planificación, por ejemplo, que se planifican para los hijos. Los musulmanes no se planifican. En Europa cada año es un 8% más de los hijos de ellos que nacen. ¿Qué es lo que pueden sentarse? Perdón. Esto es una introducción, porque necesitamos abrir y saber que eso no está lejos de nosotros. Y que nosotros como iglesia, el Señor nos ha traído hoy a ti que estás aquí hoy, sea por primera vez, sea por segunda vez, sea por mucho tiempo, te quiere hablar. Porque Él te ama. Él te ama. Y Él nos quiere instruir para despertarnos. Despierta tú que duermes, dice el Señor. Despierta porque estamos dormidos. La iglesia en el occidente, en este lado del mundo, está dormida en su comodidad. ¿Es por qué? Porque nos han enviado la filosofía humanista de que piense como tú te sientes nada más. Más nada importa. Siente si te duele la cabeza, si te duele un pie, si está pasando algo en tu casa, todo lo que sea tuyo. Todo lo que tenga que ver contigo. Y eso está pasando en el mundo. Y muchos a esta hora están siendo perseguidos. Y muchos en esta hora, como no pueden abrir las iglesias, tienen que esconderse donde puedan, a riesgo de que lo maten. Y nosotros, en esta adoración de ahorita, que hay libertad, ¿cuánto nos gozamos? Yo me gocé. ¿Se acuerdan qué es lo que dice? Hay libertad en la casa de Dios. Wow. Pero en aquellos países no hay casa de Dios. En aquellos países no puede haber casa de Dios.
No puede haber un lugar hermoso para adorarlo. No puede haber. Porque es a riesgo de que lo maten. Pero en este lado nosotros sí tenemos esa libertad de hacerlo. El Señor nos ha convidado, nos quiere hablar a través de su palabra. Porque Él nos ama. Porque Él quiere que despertemos. Porque las cosas que están pasando en el mundo, a más de uno nos tienen que haber puesto a pensar, aquí está pasando algo raro. Aún los que no creen están diciendo, pero aquí está pasando algo raro. Aun por más indiferente que tú te quieras ver o quieras dejar pasar de vez en cuando, ¿verdad? Si tú te detienes un poquito, pero el coronavirus, los terremotos, y nos tenemos que ir entonces a Mateo 24, que está muy de moda en estos tiempos, donde habla de las guerras, de los rumores de guerra. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Guerra. Y rumores de guerra, porque todavía faltan. Y yo le decía ahorita, para no terminarle la idea, que los musulmanes están creciendo muchísimo en Europa, y son musulmanes. Va a ser la religión que va a subir, y va a llegar un momento que es la que va a dominar. Y esas palabras que usted ha encontrado, una palabra de que vamos a ser perseguidos. Vimos un ejemplo de los perseguidos por causa de su fe. ¿Verdad que lo vimos? Pero eso no se va a quedar allá. Eso va a venir para acá también. Porque ellos son los que van a dominar. Y si usted va a ser perseguido, y si usted no tiene la marca, ya sabemos lo que va a pasar. Eso va a llegar a nosotros, si no es que no nos vamos en rapto. Si no estamos preparados para eso. Entonces, como en Mateo podemos encontrar muchas respuestas a las preguntas que quizás nos estamos haciendo. Hoy sí voy a tomar agua. Saben que yo nunca tomo agua. Pero necesitamos digerir lo que el Señor quiere hablar a su iglesia en esta hora. Si vamos a Mateo 24, pero estando el Señor con sus discípulos, después ustedes pueden leer todo el capítulo 24, pero yo me voy a ir parando en la parte que recibí del Señor para hablar, para ministrarle a su pueblo que Él ama en este día. Estando el Señor Jesús en la misma semana de su crucifixión, posiblemente dicen los teólogos que esta conversación pudo haber pasado un martes o un miércoles antes de ese viernes de la crucifixión. Y Él está hablando a sus discípulos, a sus amados. Y dice la palabra que están frente al templo. Ustedes saben que en la antigüedad, en los tiempos de los judíos, estaba el templo, que era donde la gloria de Dios descendía. Y era ahí donde ellos iban a hablar los negocios del Padre. Estaba el sacerdocio, todas esas cosas, los sacrificios. Y ellos se maravillaron, los discípulos, mirando desde el monte por ahí, que está cerca. Yo tuve el placer de andar por ahí. Y es como una lomita que hay. Y tú puedes mirar allá casi toda la ciudad. Y tú puedes mirar donde estuvo ese templo. Y ese templo estaba hermosamente hecho de oro. Y el que no era de oro tenía unas piedras que era como de mármol. Eso como que brillaba. Era una belleza. Y ellos estaban maravillados. Y el Señor Jesús vio que como que los ojos se le estaban saliendo. Como wow. Como nos pasa a nosotros a veces, que por los ojos se nos va. Wow, pero mira qué bien. Y el Señor le dijo, eso que está ahí, no va a quedar piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. O sea, no pongan sus ojos en lo que se ve. No pongan sus ojos en lo que es material. Porque todas las cosas pasan. ¿Qué es lo único que no pasa? La palabra. Y vemos que 40 años luego ese templo fue desbaratado por el emperador Tito. Lo desbarató después, de 40 años después que Cristo dijo eso.
Y los discípulos le dicen, wow, ¿y cuándo será? Y le dicen que es necesario que todo eso pase y que Él va a volver, lo está preparando, que Él tiene que irse, y ustedes conocen esa historia, pero que tiene que volver. Y ellos le preguntan que cuándo va a pasar eso y qué señales vamos a tener, cuándo va a pasar eso, que tú vuelves, y qué señales vamos a tener que ver. Porque por ejemplo nosotros, si va a llover, ¿qué es lo que vemos? La nube, y como que va a llover, y eso cualquiera con un poquito de media dosis, como diría el pastor Rafael, de cerebro, ¿verdad? Sabe que cuando está bien nublado, las probabilidades de que llueva son muchas, porque lo pueden ver, porque hay una señal. Entonces, así el Señor le dice que habrán señales, pero en base a todas esas señales hay una cosa que tenemos que hacer. Y dice que terremoto y violencia, persecuciones, todas esas son de las señales que van a haber. Pero Él le dice, y vayan conmigo entonces, en Mateo 42, 24, 42, porque ahí Él está contestando una de esas preguntas que ellos le están haciendo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá. Usted sabe que ni Él mismo sabe la hora, ni en el momento. Pero eso no quiere decir que no va a venir. El Señor viene. El Señor viene pronto. Y eso quizás usted lo está escuchando. Yo lo veo desde chiquitica, me acuerdo, los letreros en la calle. Y yo era de la que decía, pero eso lo estoy oyendo yo. ¿Desde cuándo? Con ignorancia, con incredulidad, como muchos de ustedes. La pastora comenzaba a predicar, a hablar esta mañana, más o menos en ese enfoque. Yo le dije, usted me hizo la introducción ya, porque muchos, aún los cristianos, realmente no están creyendo que Cristo viene. Muchos, la mayoría o muchísimo, un porcentaje alto de los cristianos, sin hablar de los inconversos, eso es otro cuento, buscan del Señor para que lo ayude a llevar una carga, para buscando una palabra de consuelo a lo mismo que están sintiendo ellos. Pero realmente el enfoque de estar preparado porque Cristo viene. Cristo prometió venir a buscar su iglesia. Eso no es lo primero. Cuando toda la palabra nos dice que primeramente el reino de Él y después las otras cosas, el Señor va a estar con nosotros. Y por eso el Señor le dice, velad. ¿Por qué? Porque esa era la importancia. Prepárense. Velad es prepárate. Estén alertos. Es como cuando un padre le dice al hijo cuando va a la escuela, ten cuidado, no te pares a hablar con nadie en el camino. Y le está dando advertencia. Y un padre lo dice ¿por qué? ¿Porque tiene deseo de hablar? No, porque sabe que hay peligro. Porque sabe que tienen que cuidarse en esa trayectoria, en ese viaje, en lo que sea que vayan a hacer. Así también el Señor le dijo a sus discípulos, y nosotros estamos representados en esos discípulos también. Velad, prepárate, reflexiona, ¿qué estamos haciendo? Dice el velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí no hay duda de que va a venir. Dígale que está a su lado, Él va a venir. Y así como Él vino la primera vez, que cuando Él vino, más de 300 profecías se cumplieron con su nacimiento. Él va a venir también la segunda vez. También lo va a hacer.
Denle un aplauso al Señor. Créalo en su corazón porque Él es la esperanza que nosotros tenemos. Él es nuestra esperanza en el tiempo que estamos viviendo. Porque hay una palabra de consuelo y Él quiere activarnos en este día. Él quiere que comencemos a velar. Esto es una palabra para todo. Prepararnos. Velar porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y si ustedes siguen ahí mismo, del 43 al 50, para Él reforzarle esa enseñanza, para que se le entre más en la cabeza, para que lo puedan digerir, usa 3 situaciones, como cuando usted está enseñando a los muchachitos con ejemplo, 2 y 2 son 4, y le pone 2 maripositas y 2 arriba y 2 abajo, para que entienda. Y le dice, miren, el 40, entonces estarán 2 en el campo. No, para arriba. Bueno, estarán 2, el 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si el padre de familia supiera que un ladrón va a venir, ¿por qué? Porque en la antigüedad los ladrones eran por el sótano o por arriba, por el tipo de estructura que tenían la casa. Entonces el dueño de la casa siempre estaba pendiente. Pero si él hubiera sabido, si supiera cuándo vendría un ladrón así, estuviera velando. Punto. Pero él no sabe. Bueno, en este lado lo dice por ahí. Dice también el 45. Aquí lo compara con un siervo fiel y otro siervo infiel. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempos a los otros que quedaban ahí? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, o sea, a lo que lo mandaron. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. ¿Cuándo han dicho eso? Cuando ignoramos que el Señor viene, cuando lo tenemos por tardanza, estamos diciendo lo mismo que este siervo, que si fuera este siervo infiel: mi señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Dice, hablando de este siervo infiel, que él pensó que su siervo iba, que su dueño, su amo iba a venir tarde, y lo que lo pusieron a hacer, pues no lo hizo, porque él pensaba que tenía tiempo. Comenzó a maltratar a los demás criados, etcétera, etcétera. Y también nos habla, esa es otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes, que ustedes la conocen. Creo que el pastor hablaba la semana pasada sobre eso. Las 10 que estaban listas, estaban velando, estaban preparadas, y 10 no lo estaban. Y así podemos seguir buscando cuántas maneras el Señor tiene para hablarnos. Pero me llama mucho la atención, si vamos al versículo 37 de ese mismo capítulo 24, dice el 36, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Usted sabe el día y la hora? No, estamos mirando señales, pero no sabemos el día y la hora. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos, que Él venía, pero Él no sabía a qué hora ni cuándo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de ¿quién? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Nos vamos entonces casi 4,000 años para atrás y nos vamos a Génesis 6. La Biblia dice arriba: la maldad de los hombres. No sé si la suya dice lo mismo, algunas son diferentes. Y dice en el versículo 11, para ir rápido: en los tiempos de Noé. ¿Cómo iba a estar la generación? Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo estaban los tiempos de Noé? Nos vamos 4,000 y pico de años para atrás.
Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está la tierra ahora? Dice que cuando Él vuelva, vamos a estar como los tiempos de Noé. Y aquí dice que la tierra estaba llena de... Y hay violencia. Hay violencia afuera y hay violencia adentro. Hay violencia en el oriente, pero hay violencia también en el occidente. Podemos mirar, bueno, lo de la guerra, los bombardeos, eso está claro. Pero podemos darle una vueltecita por Nueva York, por los subterráneos, podemos darle una vueltecita por ahí. ¿Qué está pasando ahí? Están viendo noticias, ¿verdad? De la nada atacan personas que están esperando ahí, el miedo, atacan personas que no están quizás tan desequilibradas, por lo que sea. Pero es violencia, violencia en las casas. ¿Cuántas violencias no hay en la casa? Física, psicológica, emocionales. Hay violencia, hay bullying, eso es violencia. Entonces, los tiempos de Noé había violencia y ahora hay violencia. Acuérdense que Cristo viene y estas son las señales. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Diga, la tierra estaba corrompida. ¿Cómo está la tierra ahora? ¿Cuántas leyes anticristianas hay ahora? ¿Cuántas leyes con el sexo? Por ejemplo, ¿cuántas leyes se han propuesto a punto de que la firmen o no, pero están ahí? Aún de quitarle el derecho a los padres de definir el sexo con el que viene un niño. Esto es una democracia o una perversidad. Lo mismo que pasaba en aquellos tiempos. Tenemos que despertar y mirar qué está pasando a nuestro alrededor. Ya nos quieren condicionar hasta qué cosas se pueden hablar y qué cosas no. Cosa que eso no era así. Y todo ha ido cambiando, moviéndose. Despierta tú que duermes, dice el Señor. Tenemos que alumbrarnos por la palabra. Está demostrado que la sociedad no nos brinda esa respuesta. Que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y el cristiano está ahí también. No se crea que nosotros no bailamos ahí. También bailamos ahí. Y nuestra mente cada vez se pone más, como yo digo, lo que se le pone a la falda para que extienda. Cada vez, usted sabe que el elástico, si usted lo fuerza mucho, ¿qué le hace? ¿Qué pasa? Entonces se le echa, no, se destrecha, se quita. Así está nuestra mente. Esas son mentes pervertidas. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ya no buscamos la dirección, lo único que nos puede dar dirección, la palabra. Y ya usted miró en el video, en la última parte, que las Biblias, ¿dónde se iban? ¿Qué le hacían en aquellos países? Se queman. Porque no queremos nada que nos indique el camino. Porque muchos en estos tiempos están mirando la palabra como algo obsoleta, pasada de moda, algo que es una tradición, algo que solamente los tontos se pierden tiempo en eso. Generalmente afuera así es como se ve la palabra, sin ningún problema. Pero nosotros como cristianos también, quizás no lo decimos así, pero nuestra actitud dice lo mismo. ¿Dónde está el Señor en nuestras vidas? ¿Dónde está la palabra en nuestra vida? ¿Cómo nos dirige ella a nosotros? ¿Dónde queda? Engavetada para sacarla los domingos, si es que venimos. Como un paraguas para sacarla cuando tenemos una necesidad. ¿Dónde queda la dirección del Señor? Y dice el Señor en el libro de Juan, porque separado de mí nada podéis hacer.
Porque esta sociedad nos ha enseñado que es con sabiduría, que lo importante es lo material que usted tenga, que lo importante es el título que usted logre, que eso es lo importante, que usted vale por lo que parece. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Por eso a Jesucristo no lo reconocieron, porque Él no vino como el hombre piensa. Él nació en un pesebre. Como un rey va a nacer en un pesebre, eso se sale, según ellos. Así también nosotros, aún siendo cristianos, es a nosotros que el Señor nos quiere hablar hoy. ¿Dónde tenemos el Señor en nuestras vidas? ¿En qué lugar está sentado en nuestro corazón? ¿En un rincón? Tenemos, aún teniendo la libertad, que alabarlo a escondido del tiempo nuestro, no del mundo, porque tenemos libertad. Pero cuando nos sobra el tiempo, cuando no hay más nada más importante que hacer, entonces, verdad, déjame, que te hace mucho que no leo la palabra. Déjame ir para que el pastor no comience a llamar y a hablar. Esto no es cuestión del pastor. Esto no es cuestión de nadie. Esto es una cuestión del Señor y usted. Del Señor y mi vida. ¿Qué posición tiene el Señor en mi vida? Mis frutos lo van a decir. Usted no lo tiene que decir. No lo tiene que decir, se ven. Una mata de manzana no tiene que decir que es de manzana. Eso se nota. De lejos se nota. Pero y si fuera otra cosa, no se nota. Sí, ponga un lugar de pescado y no ponga letrero. Sí, pero no se ve nada. Es así cuando hacemos cosas. No, nadie nos está viendo. Bueno, déjame hacer esto y no importa. Cuando usted pone pescado, marisco, lo que sea, está bien tapado en un lugar donde no hay letrero, hay que decir que ahí hay pescado. El olor sale. Por sus frutos lo conoceréis. Hay un llamado del Señor a través de este ejemplo que nos está dando, que estamos como en los tiempos en su venida. La generación estaría como en los tiempos de Noé. Y sigue diciendo que el Señor se arrepintió. Y conocemos la historia. Él llama a Noé, el único justo, y le dice que haga, ¿verdad?, un arca, porque iba a venir un diluvio. Y si siguen leyendo ahí en Génesis 6, dice que se burlaban de él. Quizá como se pueden burlar de ti cuando tú quizá le dices a tus familiares: Cristo viene. Cristo viene. No te dejes engañar. Cristo viene. No es que viene, que esté en la puertecita. Esta puede venir en un momentico. Puede venir nosotros estando aquí. Cristo está a la puerta. Y no lo estamos creyendo. Él no tarda su venida. Tenemos que mirar dónde estamos levantados. Porque este tiempo de Noé no creyeron. Noé se la pasaba hablando, no solamente hablando. Ellos miraban lo que Noé estaba haciendo. Ellos miraban aquella construcción. Ellos miraban y ellos se burlaban y seguían en sus propios caminos, haciendo las cosas típicas de su tiempo, haciendo lo que tenían que hacer, casándose. No era porque el matrimonio es malo. O sea, las cosas del mundo. Entretenidos en lo que tenían que hacer, su borrachera, su cosa. Pero lo más lejos que ellos tenían es que lo que le estaba diciendo Noé era cierto. Porque ellos usaron la lógica, como nosotros hacemos. Oye, ¿desde cuándo no estoy yo escuchando que Cristo viene? Ellos también hicieron la lógica. Ven acá, ¿qué es lo que Noé está diciendo si aquí no llueve? ¿Desde cuándo? Nunca se ha visto agua por ahí. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que va a venir, no una agüita, un diluvio. Peor todavía, pero me imagino que dentro de ese bullying que le hicieron a Noé, no le hagan caso.
No le hagan caso, que ese está como nosotros hacemos. No hacemos caso de la palabra. La palabra que nos está diciendo hoy, mira, Cristo viene, no retarda su venida. Velad, está pendiente, mira a ver cuáles son tus caminos. Porque Cristo viene. Poderoso es el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Dice también el profeta Ezequiel, en una de sus muchas profecías, visiones que él tuvo. Si nos vamos en el capítulo 9 de Ezequiel, donde él está siendo informado de todo lo que iba a pasar, cómo iba a venir esa mortandad, cómo ese juzgar, acabar con ese pueblo que no lo seguía. Y cuando le dice, pero ¿cómo? Siempre se quiere intercediendo, pero ¿cómo? O sea, a todo el mundo. Miren esta poderosa palabra. Esta poderosa palabra. Esta poderosa palabra que podemos dejar el mensaje aquí y tiene que hablar. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quién tiene una señal aquí? ¿Quién desea, si no tiene una señal, que tú seas de esos que tengan una señal? No sé si me escucharon bien. Jehová le dice, pasa por la ciudad y ponle una señal a los que están intercediendo, a los que están velando, a los que están sufriendo por lo que está pasando a su alrededor, a los que tienen el corazón compungido por la violencia. Ponle una señal. Y yo quisiera que yo tuviera esa señal de los que interceden por los que están a mi alrededor, por los que están sufriendo en esta hora. Que mi centro no sea mi vida nada más, mi necesidad. Que yo pueda recibir una señal porque estoy pensando en esa gente en Ucrania. ¿Cuánta gente? Me imagino personas de la mediana edad, y es algo yo, wow, cómo pueden estar, y cada historia en aquel lugar tiene que ser diferente. ¿Cuántas personas quizá pensando que llegaron a la meta de su vida de trabajo, que estaban en el retiro? Usted sabe, cuando usted se va a retirar, como que usted hace muchos planes, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Cuántos de ahí habían personas ya que habían terminado con su faena de trabajo y se estaban preparando para esa otra etapa? Y vino algo de repente y le trastornó su futuro, le trastornó su vida. Tuvieron que dejar todo por lo que ellos habían trabajado toda su vida, todos sus planes por basura. Y tuvieron que irse corriendo en cualquier momento del día, refugiarse en los trenes, en las profundidades de los trenes, a ver quién podía darle algo de comida. A ver qué país podía abrirle las puertas. Y allí están como forasteros. Allí están indefensos a expensa de la misericordia de los otros. Eso está pasando ahora. Ahora pueden haber bombardeos. Hay un llamado a dejar el egoísmo personal. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe lo que tú necesitas. Pero el Señor te dice, no te afanes. No temas, te dice el Señor. Mira los lirios del campo. Mira como todos los pajarillos tienen lo que necesitan. Nosotros tenemos que despertar. Tenemos que retomar la postura que el Señor nos dice, velad. Velad porque el tiempo está cerca. No sabemos si este es el último mensaje que tú y yo vamos a escuchar.
No sabemos, puede ser, ¿por qué no? Pero tienes que tener tu corazón compungido por aquellos que no conocen al Señor. Qué bueno que el Señor viene, pero ¿y aquellos que no lo conocen? Eso tiene que estar en el corazón nuestro para interceder por ellos. Dice el Señor, a los que estén, ponle una marca en la frente, una señal a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones. No es cerrar los ojos. Muchos lo que han hecho que cada vez han cerrado más sus ojos y se han concentrado en sí mismos y están en un barco, porque hay un barco que es completo, pero hay otro que tiene la mitad del mundo y la mitad cristiana. Hay otros que han tomado su propia manera de mirar las cosas, sus propios análisis. Y han comenzado a hacer interpretaciones y a hacer un Dios a la medida. El arca que Noé hizo, si usted se va a Génesis, ahí mismo 6 donde estábamos, cuando tenga tiempo. Si usted se va a Éxodo, al tabernáculo que Dios mandó a Moisés a construir, ¿saben de lo que le hablo? Todas las indicaciones, todas las medidas del arca, del tabernáculo, ¿quién se la dio? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? ¿Y por qué tú quieres analizar las cosas a tu manera? ¿Por qué queremos creer esto sí y esto no? Porque esto es obsoleto. Eso es lo que hacemos. Analizamos a nuestra manera. La Biblia la hemos sustituido por nuestros pensamientos corrompidos. Hemos tomado lo que oí cuando chiquita por allí, lo que oí por allá, lo que oí para acá, y he hecho mi propio según mi conveniencia. Es como cuando vamos a un salón de belleza o a una tienda. Me gusta este pantalón, pero con la blusa que tiene Laura, pero con el peinado que tiene la sierva allá, y con los zapatos, con los míos me quedo. Y hago mi propio diseño. Ese sí me gusta, como me siento cómoda. Ese sí es mi estilo. ¿Cuánto le ha pasado eso? Por eso es que miramos revistas y cosas para coger ideas. Para coger ideas. Y qué hermoso. Pero en el Señor tú no coges ideas. El Señor dijo como es y punto. Despierta tú que duermes, dice el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra posición como iglesia? Velar. Velar. Esa es nuestra posición. Hacer una prioridad del Señor en nuestras vidas. Primeramente Él. Porque Cristo viene, nos lo está diciendo. Él es nuestra prioridad. No son las situaciones. No son los problemas. Orar. Interceder. Desear con tu corazón ser marcado. Como leímos en Ezequiel. Que tú tengas esa marca. Porque así, como nos cuenta la palabra, que cuando pasó aquel ángel de la muerte, sacando el pueblo de Egipto, las casas estaban marcadas, ¿se acuerdan? Esas marcas tienen una importancia, que estemos de lo que el Señor reconoce. Que seamos no de lo que el Señor te dice, nunca te conocí. Pero Señor, yo me sentaba ahí, ¿no te acuerdas? Que yo estaba en la esquinita por ahí. No te conocí. No te conocí. Imagínese que usted escuche esa palabra del Señor. No te conocí. Este es un despertar en este día. El Señor nos está llamando a dejar nuestra comodidad. El Señor inclusive nos está llamando a cambiar nuestra manera de interceder, de orar. Poner las necesidades de los demás en primer lugar, porque después el Señor sabe tu necesidad. El Señor quiere que clamemos, claro que sí, pero no olvidemos
los que están en necesidad. No olvidemos la libertad que tenemos en América. La libertad de venir a un lugar que nos lo acomodan de manera, a esta hora es mejor, aquella es mejor, aquella sí. Como si nos estuvieran comprando el deseo de venir. Como si tuviéramos poniendo alfombra, una pasarela. Pero ven, mira que la alfombra es roja. Pero mira que es amarilla. Es que no me gusta ese color. Pero hay un llamado. Esto es un mensaje serio, mis hermanos. Esto es serio. Esto es serio. Y si tú estás nuevo, comenzando y piensas, pero yo no entiendo mucho de lo que está pasando, es la misericordia de Dios. Te ha traído ahora para que puedas tomar el alimento que para este tiempo se necesita. Este es el tiempo de creer la palabra de Dios. Este es el tiempo de levantarnos como iglesia. Este es el tiempo de usar la libertad que tenemos, porque esto va a ser quitado. Esta libertad va a ser quitada. En un tiempo va a ser quitada. Y también vamos a tener que hacer como en el oriente, escondidos. Disfrutemos esta libertad. Usemos esta libertad. Usemos esta libertad de danzar y adorar al Señor en su casa. Que podamos entender la necesidad de llevar la palabra a aquellos que viven en tinieblas, aquellos que están como en los tiempos de Noé. Y si nosotros hemos estado como los tiempos de Noé, despertemos y digamos: no, yo no quiero ser encontrado como en los tiempos de Noé, sino que yo quiero tener esa señal de aquellos que interceden, de aquellos que miran la necesidad a nuestro alrededor. Pero para eso necesitamos ser llenos, ser limpiados, ser sanados del egocentrismo, del solo pensar en nosotros, del pensar lo que me hacen, lo que no me hacen, si me saludan, si no me saludan, si la gasolina está cara, si el gobierno hizo esto, si hizo aquello. Comencemos a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Comencemos a mirar las señales. Comencemos a mirar las leyes. Cómo las cosas, lo malo, le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor ponga un peso. Y va a ser mi oración ahora. Que el Señor ponga peso en nuestro corazón por las almas que están sufriendo en este momento, por amor a Cristo. Porque en el video al final dijo el Señor, ¿cómo fue que dijo? Pero seguimos a Cristo, algo así. Como que no importaba lo que estaban pasando. Cristo llegó, Cristo ha llegado para quedarse. Eso fue lo que él dijo. Cristo ha llegado para quedarse. Yo te invito a que te pongas de pie.